cristiano ha sido engañado por las falsas enseñanzas del Evangelio de la prosperidad, y el cristianismo también ha sido manchado. Muchos cristianos siguen grandes predicadores que se hacen famosos en las redes sociales o tienen mega iglesias, pero no se dan cuenta que predican un evangelio totalmente antibíblico. En este video te compartiremos 7 señales para que puedas reconocer a un predicador del evangelio de la prosperidad. La primera señal de predicadores centrados en los bienes materiales es su enseñanza sobre la prosperidad material. Los predicadores de la llamada teología de la prosperidad hacen un mayor énfasis en la riqueza material, asegurando que el deseo de Dios es que tengamos una vida abundante en la tierra. Porque usted sabe que la pobreza no es de Dios, que Dios quiere que prosperes en todo porque Cristo lo pagó. Todo se trata de promesas terrenales. Incluso algunos pueden decir que Jesucristo no murió solo para darnos la salvación, sino también para que tengamos una vida abundante en riquezas hoy día. Si no somos ricos, es porque no estamos dentro de la voluntad de Dios, o estamos en pecado, o simplemente no hemos pedido correctamente. Ahora vamos a ver la señal número 2 de los predicadores de la prosperidad, y es su famosa enseñanza de la siembra de la semilla de fe. Es probable que hayas visto en la televisión a estos predicadores pedirles a las personas sembrar dinero o algún bien material a cambio de una mayor bendición económica. Ven a pactar con Dios. Que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. El famoso predicador estadounidense Kenneth Copeland afirma que todo el reino de Dios opera según los principios de plantar, sembrar y cosechar, y a menudo usan el método del 100 por 1, que según ellos es el principio de Dios de acuerdo al texto de Marcos 10 para el retorno de tu ofrenda. Es decir, que si das, ya sea dinero, palabras, fe o cualquier otra semilla que plantes, debes esperar un retorno de 100 veces más de lo que das. La tercera señal para reconocer a un predicador de la prosperidad es su enseñanza sobre la confesión positiva. Esta se encuentra conectada con la enseñanza de la palabra de fe. Para uno de los pioneros de este evangelio de la prosperidad, Oral Roberts, la fe era lo que obligaba a Dios a hacer lo que nosotros queríamos que hiciera. Los predicadores de la prosperidad enseñan que como la lengua tiene tanto poder, cualquier cosa que pronunciemos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Esto es una especie de fórmula mágica. Igualmente sucede al hacer declaraciones negativas. Ellos afirman que se producirán realidades negativas. Ahora pon atención a la cuarta señal de los predicadores de la prosperidad, y es su peligrosa enseñanza sobre la enfermedad. Para ellos, los hijos de Dios simplemente no pueden estar enfermos, porque esa no es la voluntad de Dios. La enfermedad indica que la persona es el problema, ya sea porque está en pecado, porque no tiene la suficiente fe, ha hecho una declaración negativa o porque no ha dado una ofrenda especial para ser sanado. La quinta señal que vas a observar en un predicador de la prosperidad es el énfasis en la profecía. Aunque te parezca extraño esto, el sobrino del evangelista Benny Hinn, Costi Hinn, quien ha sido rescatado por Dios de este falso evangelio, afirma en su libro Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad que un aspecto importante de este movimiento es el énfasis en la profecía. El autor dice que mientras estuvo dentro del ministerio con su familia, la gente iba de todas partes del mundo a buscar sabiduría profética, y muchas de estas personas desesperadas basaban todas sus decisiones en la profecía recibida. La señal número 6 es la enseñanza de estos predicadores sobre la soberanía de Dios. Luego de ver los puntos anteriores, es evidente que los predicadores de la prosperidad rechazan la doctrina de la soberanía de Dios debido a que degradan a Dios a la posición de un títere. Costi Hinn afirma en su libro que negar la soberanía de Dios no es cristiano. Él dice lo siguiente: el evangelio de la prosperidad toma la soberanía de Dios y la desecha, afirmando que podemos controlar al Dios del universo. En la más arrogante declaración que el ser humano pueda hacer, los predicadores de la prosperidad declaran que nuestras bocas controlan nuestro dinero y mucho más.
Para terminar, la séptima señal de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad debe encender todas nuestras alarmas, y es cuando muestran una vida de lujos. Aunque algunos no evidencian esta vida de forma pública, muchos poseen carros lujosos, mansiones, jet privados, una vida plagada de materialismo, y su familia también muestra este estilo de vida. La Biblia dice en 1 Corintios 9 que los levitas vivían como el resto del pueblo, es decir, que un pastor debería recibir un salario que concuerde con el salario promedio de su congregación, por lo que la forma en que maneja su dinero también debe ir en ese sentido. En conclusión, debemos saber reconocer a estos predicadores de la prosperidad, pues más allá de su fama y grandes ministerios, sus enseñanzas tienen poco sustento bíblico. Nosotros no tenemos que exigirle a Dios nada. Muchos estamos mejor de lo que merecemos. Cristo dijo que en el mundo el creyente experimentaría sufrimiento, enfermedades, rechazo, pobreza, así como Él mismo padeció, pero que cuando éstas vengan tenemos que depender de Dios. El mismo Pablo habló de sus enfermedades y de sus muchas pruebas. Él dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo se gozaba en sus pruebas y debilidades por amor a Cristo, viviendo en dependencia a Él. Si este video te ha gustado, me levantaré al nombrarme, no más llanto ni dolor. Como águila volaré ante... Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, bienvenido al programa La Hora de la Verdad, que les habla su servidor, el pastor y misionero Alejandro Zurita. Estamos tremendamente contentos por poder estar nuevamente con ustedes en este programa, que sin duda vamos a exponer algunos temas que son de bastante interés, tanto público como dentro de lo que es el ámbito cristiano. Bueno, el tema que queremos tocar hoy día tiene que ver mucho con la verdad que hoy muchos están callando: el falso evangelio de la prosperidad. Este falso evangelio que de alguna manera emerge en el siglo XIX, porque es muy actual este movimiento. Este movimiento es un evangelio que ha surgido obviamente a través de mentes inescrupulosas, que lamentablemente a través de lo que es la metafísica han mezclado esos pensamientos filosóficos y lo han querido mezclar con lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Entonces queremos tocar este tema para poder alcanzar a ustedes la idea clara de lo que Dios piensa frente a este falso evangelio de la prosperidad. Porque lamentablemente hay una situación hoy que está tomando tanto lugar o está tomando una prioridad dentro del mundo cristiano que no debería tener. La iglesia que se conoce hoy como la iglesia cristiana, evangélica en particular, donde yo pertenezco a la iglesia evangélica, porque muchos creerán que yo no soy parte de la iglesia evangélica, soy parte de la iglesia evangélica, y como veo las cosas y la realidad que hay dentro del cuerpo evangélico o iglesia evangélica, como se llama o como se le denomina, me atrevo a decir estas cosas, estas verdades que no todos quieren decir, porque hay intereses lamentablemente que llevan a callar a muchos y no hablar la verdad que el evangelio de Jesucristo nos enseña que tenemos que proclamar. Por ende, cada uno de nosotros lo que necesitamos entender es poder comprender por sobre todas las cosas que el evangelio es puro. El evangelio es puro. Hay hombres impuros, hombres que lamentablemente no han entendido el gran consejo de Jesús. La palabra de Dios dice de esta manera. En el libro de Mateo capítulo 10 me voy a remitir a las palabras de Jesucristo, las que utilizan muy poco estos falsos predicadores de la prosperidad. Dice de esta manera, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El mensaje de Jesús fue este.
vayan, proclamen el evangelio, oren por los enfermos, liberten endemoniados, ayuden al necesitado, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido, gratis. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos ha otorgado el evangelio, que es la mayor riqueza que Dios nos puede haber entregado, porque nos ha dado vida eterna, salvación, no ha cambiado nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces el evangelio de Jesucristo es una entrega total, no es tomar del resto para uno enriquecerse de la manera inescrupulosa que están haciendo muchos predicadores del falso evangelio de la prosperidad. Jesús dijo, den de gracia, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces el gran problema hoy es que todo este grupo cristiano evangélico que tenemos emergiendo con este falso evangelio de la prosperidad, se está enriqueciendo de este evangelio, porque lamentablemente lo único que está haciendo es buscar la forma de poder enriquecerse, válgase la redundancia, enriquecerse a costa de esta sagrada palabra. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que decir estas cosas? Porque hay mucha gente que hoy está siendo engañada. Hay ministerios tan renombrados en el mundo, y yo lo digo bajo toda mi responsabilidad, estas palabras salen de mi boca. Hay ministerios como el Ministerio del Rey Jesús, liderado por el falso apóstol Guillermo Maldonado, o el Ministerio de Casa de Dios, de este falso predicador Cash Luna. Acá en Argentina no podemos ir muy lejos. Tenemos a este falso pastor, y que ha sido expuesto de una manera clara en la televisión a nivel nacional e internacional, por vender alcohol gel o de alguna manera prometer sanidad a través de un alcohol gel que cobraba 1.000 pesos argentinos. Estamos hablando del falso apóstol y pastor Héctor Aníbal Jiménez. También tenemos otro falso predicador, como el falso profeta Hernán Acosta. Hombres que sin duda son de aquí de Argentina, como el Padre de Sufrir, que está no muy lejos del lugar donde estamos transmitiendo en este momento, donde han emergido tantos predicadores haciéndole creer a la gente que entregando dinero en una ofrenda van a poder recibir el favor de Dios. Jesús dijo, dad de gracia de lo que gracia habéis recibido. Dios nos dio gratis, esa es la palabra original en el griego, gratis. Den lo que gratis recibieron. Y ese es el gran problema hoy, que muchos de los predicadores están recibiendo sin ellos dar nada. Se apelan o se acercan a la Escritura, dando a entender que de alguna manera toda palabra que salga de la boca de un hombre de Dios tiene que ser recompensada a través de la ofrenda en un culto, en alguna congregación, en algún horario del culto que realizan. Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero dar a entender a ustedes, los que me están oyendo, los que me están viendo, que podamos tener oídos prestos a poder entender qué es lo que realmente dice el Evangelio. ¿Será que Dios tendrá una opinión frente a todo lo que hoy está pasando? Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y esa palabra no se ha tomado con la seriedad que debería tomarse. Muchos predicadores hoy, por la ignorancia de la gente, están haciendo y deshaciendo dentro de las congregaciones y se postulan como hombres de Dios. Los hombres de Dios tenían la característica de Jesús. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Incluso tenía un tesorero, Judas, que incluso lo vendió por 30 monedas de plata. Ahí tú te puedes dar cuenta que este falso evangelio de la prosperidad ya estaba emergiendo en los corazones aún de los discípulos que rodeaban a Jesús. El caso de Judas, que lamentablemente entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Y es lo que está pasando hoy dentro de las iglesias evangélicas. Están perdiendo todo el sentido de la realidad conforme a lo que dice este libro precioso que es la Biblia. Muchos predicadores hoy están callando los hombres y mujeres de Dios que están hablando esto que yo hoy estoy tratando en este canal de televisión. Porque muchos no se atreven a decir la verdad, porque tienen intereses en el mundo evangélico. Lamentablemente uno de los grandes negocios que hoy hay en el mundo es tener una iglesia evangélica, es hacerse pastor. Porque mucha gente que lamentablemente no tiene el sentido de trabajo y esfuerzo, por la vagancia que en ellos hay, buscan la forma de poder entrar a una iglesia evangélica y sin el deseo de conocer a Dios o cambiar su vida, se hacen pastores y terminan predicando el falso evangelio de la prosperidad. Porque es la manera que ellos puedan obtener lo que nunca han podido obtener y obtendrán si trabajaran de una manera digna, o como la Biblia dice claramente, que el obrero es digno de su alimento. Hoy lamentablemente los predicadores de la prosperidad, como salía en la introducción, están llevando a la gente a no creer en Dios.
pero porque lamentablemente la gente tiene el desconocimiento de la Sagrada Escritura. Por eso este programa, el deseo es que usted pueda entender que hay una Biblia que tiene una opinión clara frente a esto. Dios no se quedó callado. Dios en ningún momento se quedó en silencio. Lo dejó todo registrado en esta palabra. Y por eso yo quiero compartir en este horario lo que realmente Dios quiere que usted y yo sepamos en cuanto a este falso evangelio de la prosperidad. En una oportunidad la Biblia dice que Pedro iba junto a Juan predicando en Samaria. Felipe había llevado el evangelio y muchos se convirtieron. Un Simón, que en ese momento era un ocultista, se puede decir un brujo para que usted lo pueda entender, que trabajaba con las artes mágicas. Bueno, entregó su vida al evangelio, pero él, como vio a los apóstoles hacer milagros, como él vio que de alguna manera Dios usaba a estos hombres de Dios que no tenían nada realmente en sus bolsillos porque entregaban el evangelio gratuitamente y lo que tenían lo daban a los pobres, como realmente enseña la Biblia. Dice la Escritura que en un momento Juan y Pedro iban por el templo de la Hermosa pasando y había un hombre que desde su nacimiento estaba en una condición lamentablemente terrible. Y le dice que era una limosna. ¿Y sabe lo que dice Pedro y Juan? No tenemos plata ni oro, más lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús levántate. En la condición en la cual estaban, no tenían plata ni oro. Y Pedro estaba predicando el evangelio cuando Felipe había llevado el evangelio a Samaria. Y se encuentra con este Simón ya convertido y le dice: ¿cómo puedo obtener ese don que tienes tú? ¿Cuánto te puedo dar para poder obtener ese don? Y Pedro le dice de una manera: hijo del diablo, veo que en hiel de amargura estás, porque has querido comprar el don de Dios con dinero. ¿Sabe lo que me da a entender esto? Que muchos predicadores hoy no están entendiendo que la Biblia ya registra lo que ellos están haciendo hoy con mucha gente que lamentablemente están siendo cautivos de este falso evangelio. Hoy en los canales de televisión vemos a predicadores no predicar el evangelio, sino poder decirle a la gente: pacte en este momento, en este programa, porque Dios le va a sanar a su hijo con cáncer, y su hijo nunca se sana. Mucha gente que hoy está recibiendo de alguna manera promesas por la televisión, por las radios, por los medios de comunicación, en diferentes medios o lugares o plataformas, y la gente está creyendo ese falso evangelio. ¿Por qué? Porque no conoce la Biblia. Y por eso este programa, el deseo que tiene es poder traerle a usted la palabra. Jesús dijo: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. El obrero es digno de su alimento. La palabra obrero acá tiene el significado de un hombre trabajador, de una mujer dispuesta a entregar todo su tiempo en dedicación del evangelio de Jesucristo. Hombres que viven para Dios y hombres que viven para la gente. Hombres que no son servidos, sino que están para servir a la gente, cuando hoy tenemos verdaderos magnates dentro de las iglesias y donde lamentablemente la gente no está diciendo nada. Hoy los predicadores aparecen con limusinas, aparecen con grandes trajes donde podemos ver en ellos reflejados miles de dólares, donde lamentablemente la gente más pobre de su iglesia no tienen para comer un pan, pero ellos sí pueden vestirse de la mejor manera. Esa es la verdad de hoy. Usted no puede decir lo contrario. Toda la gente que me puede estar viendo y pertenece a esta falsa iglesia del mover apostólico y profético, que son los que exponen el evangelio falso de la prosperidad, tienen que arrepentirse. Todos estos pastores que me están mirando se tienen que arrepentir, porque el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que tú estás sembrando lo vas a cosechar, pero no lo vas a cosechar en dinero. Lo vas a cosechar lamentablemente con condenación eterna, y lo dice la palabra, y te lo voy a demostrar por la Escritura. Y toda esa gente que está siguiendo estos falsos predicadores pensando que Dios le va a llenar los bolsillos porque ellos pactan 1,500 o 100 pesos, les puedo decir y asegurar por la palabra que Dios jamás en su palabra dice que te va a recompensar con dinero el acto de fe o lo que tú puedas aportar para la obra. Si tú lo haces con esa intención, te puedo asegurar que Dios jamás te va a bendecir. Lo que Jesús rechazó cuando fue tentado por Satanás, el diablo, como dice el libro de Mateo capítulo 3, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice que una de las tentaciones fue entregarle las riquezas del mundo. Jesucristo la rechazó, pero el gran problema hoy es que los falsos apóstoles no están rechazando la proposición del enemigo. Todo lo contrario, están prometiendo lo que ellos ya recibieron, porque mucha gente no entiende que la riqueza del injusto realmente para el cristiano no es de mucho interés, porque la mayor riqueza que tenemos es el evangelio. Y es por eso que en este momento yo creo que tú puedas entender esto y puedas comprender y reflexionar por un momento
en este falso evangelio de la prosperidad. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a unos anuncios y luego seguiremos con este tema que sin duda será muy interesante para tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a los anuncios. El pastor me va a ungir. El pastor me va a ungir. Con alcohol en gel. Con alcohol en gel. Con nardo puro. Con nardo puro. ¿Qué voy a poner en tu mano? Alcohol en gel con nardo puro. Hermano, y vas a estar listo para vencer la crisis, vencer al coronavirus y vamos a vencer a la misma muerte. Sí, Señor, sí, Señor. ¿Tú lo crees? Amén. Che, me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel en todas las manos de ustedes, pero tengo solo 12. Dame uno de esos. Tengo solo 12 de estos, que yo quiero que esos 12 representen a tu familia, representes a tu barrio, y que a los que puedan hacer un pacto nos tienen que ayudar, decir, por el temor esperen un minutito, un segundo, porque si venía acá es porque vas a dar 1.000 pesos, así que no te apures. Escuchen. ¿Por qué debo apoyar a un misionero o a las misiones? Seguramente has escuchado acerca de apoyar a las misiones o apoyo de misioneros que están en otro país haciendo labor evangelística. Las misiones pueden ser de diferentes características, diferente tiempo de duración o diferente motivo. Eso sí, todas ellas llevan en común compartir el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Los misioneros son personas que han decidido dedicar su vida para servir a otros, incluso en diferente lugar de donde nacieron. Algunos misioneros están en otros pueblos, otras regiones y otros países. Muchos de ellos padecen diferentes sufrimientos, persecución en lugares donde no se permite hablar de Jesús, tienen escasos recursos, reciben insultos, golpes, pasan tristeza, entre muchas cosas más. Los misioneros, en gratitud por la salvación, al igual que nosotros por el amor que le tienen a Dios, decidieron amar a otras personas. Ellos tuvieron que ir a ser discípulos, dejando su lugar de origen para dedicarse a servir. Entonces, ¿por qué debo apoyar a las misiones o a los misioneros? Si tú no eres misionero y no puedes ir a otro país o a una región necesitada, puedes tener la oportunidad de ser parte de las misiones y contribuir de otra forma. 4 formas en las que podemos involucrarnos en las misiones. La primera, orando por los misioneros, especialmente a los que conocemos, ya sean de nuestra iglesia o algún amigo. Segundo, ofrendando a los misioneros una cantidad económica de dinero. Tercero, interesándonos en sus cartas de noticias, las cuales ellos envían. Cuarto, acompañándolos en misiones a corto plazo para estar en la obra misionera. Oremos constantemente por aquellos que han entregado sus vidas al alcanzar para Dios a un mundo perdido. Dios desea que puedas apoyar tanto espiritual, económico, como emocionalmente a estos valientes hombres y mujeres misioneros que han entregado sus vidas al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida
sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Amén. Gracias por seguir en compañía de su programa La Hora de la Verdad. Bueno, ahí están saliendo también en pantalla los números telefónicos para cualquiera que quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer. Nosotros no le vamos a insultar, ni mucho menos vamos a tratarle mal. Todo lo contrario, toda opinión de carácter constructivo lo vamos a recibir. Toda opinión que de alguna manera nos pueda añadir y hacer saber que a lo mejor estamos equivocados, la vamos a recibir con toda humildad, porque para eso nos llamó el Señor. No nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, sino nos fiamos de Jehová de todo nuestro corazón, como dice el libro de Proverbios capítulo 3. Amén. Así que, como he estado compartiendo el tema del evangelio o falso evangelio de la prosperidad, para poder entrar en este tema, sin duda tenemos que abordar a muchos ministerios que están en este tiempo emergiendo, y desde luego hay muchos exponentes que son los precursores de este falso evangelio que remonta desde el siglo XIX. Es tremendo esto, que la gente no entienda que esto es algo muy nuevo. En el principio del siglo XIX comenzó todo lo que era el movimiento pentecostal y también todo lo que era el movimiento de la prosperidad o de la superfe, como se conoce en Estados Unidos. Lamentablemente este evangelio ha ido impregnando la sociedad y ha estado llevando de alguna manera a entender a la gente un falso evangelio que le está llevando solamente a la ruina. ¿Por qué digo la ruina? Porque los que se están enriqueciendo realmente de este falso evangelio son aquellos que los predican. Por eso nosotros nombramos el pare de sufrir, que yo realmente le digo el pare de robar. Y lo invito a toda esta gente que por lo general son gente brasileña, no quiero entrar en la xenofobia, nada, no es la intención de mi corazón, pero realmente esta secta o esta falsa religión que está en el mundo evangélico nació en Brasil, con Edir Macedo, que lamentablemente se hizo multimillonario, donde es dueño de grandes cadenas de televisión, de radio y de grandes terrenos y propiedades allá en Brasil. Y obviamente acá en Argentina también ha extendido su falso evangelio de la prosperidad, y las iglesias se conocen como el pare de sufrir. Yo le digo pare de robar porque realmente viven robando a la gente, supuestamente porque Dios así lo dice. Entonces, este es el evangelio que lamentablemente están exponiendo mucho. Guillermo Maldonado, Cachi Luna, que hace muy poco vino acá a Salta, y lamentablemente la gente se deja llevar por los milagros, cuando Jesús dijo: muchos en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, profetizarán, pero jamás os conocí, dirá el Señor en aquel día, hacedores de maldad.
Entonces la gente es tan sensacionalista que porque ve milagros, lamentablemente ellos creen que esto viene de parte de Dios. Amigos, los resultados nos dan la realidad de lo que dice la palabra. El evangelio lo que tiene es poder entregarle a la gente una oportunidad de vida y una posibilidad de alcanzar la vida eterna a través de la salvación y el mensaje del evangelio. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio no tiene nada que ver con el falso evangelio de la prosperidad. Y por eso hablamos de que Jesús dijo que el obrero es digno de su alimento. Un predicador, un pastor, que no se conforma, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante, para que los que no leen Biblia, se van a poder dar cuenta que en uno de los versículos él nos dice claramente que nada hemos traído a este mundo y por lo tanto nada nos podremos llevar. Tenemos que conformarnos con el pan, con el abrigo y con el sustento. Y esa es la vida de un verdadero predicador. No estamos buscando las riquezas deshonestas. No estamos buscando la forma de enriquecernos a través de la ofrenda, del diezmo o del falso pacto que están prometiendo muchos de estos exponentes del falso evangelio de la prosperidad. Tenemos que darnos cuenta, amigo, hermano, oyente, que lamentablemente este falso evangelio lo único que está llenando es la avaricia de aquellos hombres contumaces. La Biblia los trata de perros mudos, y yo también los voy a tratar de perros mudos porque son perros mudos, soñolientos, que aman del dormir, que buscan su propio provecho. Te lo voy a leer porque mucha gente dice: este predicador es muy ofensivo con sus palabras, pero te voy a remitir a lo que dice la Escritura. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 56, nos vamos a dar cuenta en el versículo 10. Te voy a leer lo que dice la Biblia. Dice: no, este predicador viene de otro planeta, y todo lo contrario. Voy a leer lo que dice la Escritura. Mira, Isaías capítulo 56, versículo 10 dice de esta manera: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Obvio, porque acá los que están pasando bien esta situación difícil que está viviendo el mundo a través de esta pandemia conocida como el COVID-19 o popularmente como el coronavirus, lo único que están realmente gozando de salud, de alimento en abundancia en sus casas son estos falsos predicadores de la prosperidad. Las redes sociales nos exponen la realidad de ellos. Están en las Bahamas, están en el Caribe, están lamentablemente en las grandes playas paradisíacas de Estados Unidos. Y lamentablemente la gente y sus seguidores no dicen nada frente a eso, lo ven como algo, como ellos le llaman bendición de Dios. Cuando la Biblia dice que ellos aman sus propios caminos, soñolientos, perros mudos, vivamos la vida, bebamos, disfrutemos. Cuando realmente mucha gente que hoy le está pasando mal. Gente pobre, los que me están viendo en este momento. Gente que va a esta iglesia como el Padre Sufrir, como la iglesia del Ministerio Apostólico y Profético, donde como líder tienen apóstoles, profetas, falsos maestros. Yo les quiero preguntar en este momento, ¿cómo están viviendo usted? ¿Tiene para comer durante esta semana? ¿La cuarentena no han extendido un tiempo más extenso? ¿Usted ha pensado si su pastor va a llegar a su casa con algún alimento? ¿Va a llegar en la limusina que usted mismo permitió que se comprara a través del pacto que usted hizo supuestamente para Dios, pero realmente le llenó el bolsillo al falso predicador? Mi pregunta es a su conciencia, a su corazón. ¿Ese pastor va a ir a su casa a llevarle la comida y el alimento que usted necesita en este mismo momento cuando usted pactó por tanto tiempo y usted se ve hoy sin nada en su mesa, sin cómo darle a sus hijos? Este es el momento de abrir los ojos, abrir los oídos y entender que este es el falso evangelio de la prosperidad. La Biblia tiene una opinión frente a estos obreros fraudulentos. Y te lo voy a leer, lo dice la Escritura claramente. Y te lo voy a leer para que tú puedas entender que Dios no se equivoca. Y dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Toma tu Biblia y leamos juntamente lo que dice la palabra. Dice la Biblia de esta manera: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medrar tiene un significado importante porque esta palabra medrar va acompañada de la palabra falsificar. Está hablando de aquellos predicadores que en la época del apóstol Pablo, dentro de la iglesia de Corintio, se estaban enriqueciendo
con un falso evangelio de la prosperidad. Y mira lo que dice, de alguna manera, la traducción de la palabra medrar. Se deriva inferior que solo era una imitación barata. Eso es lo que pasa hoy con los falsos predicadores. Por eso Pablo dice que no somos como algunos que medran falsificando la palabra. La gente le gusta ese tipo de predicadores que falsifican la palabra, que le prometen a ellos riquezas porque en su corazón hay avaricia. Y por eso esta iglesia emergente del falso evangelio de prosperidad crecen tanto, porque la gente es avarienta. Porque la gente le prometen que de alguna manera van a obtener más de lo que tienen a través de un pacto que conten dinero. La gente dice, bueno, yo quiero alcanzar rápidamente un ascenso en la vida, una posición social, económica. Y el falso evangelio de la prosperidad le da esa falsa promesa. Por eso estos falsos predicadores medran, porque de alguna manera utilizan el evangelio como mercancía. Y a la gente le prometen este falso evangelio y le dicen, mira, tú da 1,000 pesos, pacta con Dios. Esa es la gran palabra que hoy se utiliza, pacta con Dios. Muchas veces usted, si ve a los canales cristianos, se va a dar cuenta que yo no estoy mintiendo. Ellos dicen, pacte con Dios, que Dios le va a sanar a su hijo, pero tenga fe, dé una semilla, dicen ellos. Una semilla que solamente le termina llenando sus bolsillos y dándole mucho más riqueza de la que hoy ostentan. Esa es la realidad de hoy. Entonces nosotros como cristianos lo que tenemos que entender, y usted amigo, que a lo mejor no va a una iglesia, no cometa el error de meterse dentro de una iglesia evangélica donde hay un falso apóstol, un falso predicador, un falso pastor, un falso maestro y un falso evangelista. Porque lamentablemente el día de mañana, cuando ustedes roben, cuando ustedes le prometan de parte de Dios, cuando Dios no ha prometido nada, porque Dios no habla por la boca de estos falsos predicadores, porque ellos medran la palabra, falsifican el verdadero evangelio por llenarse los bolsillos. Usted no va a poder echarle la culpa a Dios, que Dios no existe. Porque realmente lo que le han fallado a usted y lo que le han robado no ha sido Dios, no ha sido Jesucristo. Han sido estos falsos pastores sinvergüenza que hay por muchos lugares del mundo y también en Argentina. Yo siempre he dicho una cosa, Argentina es la cuna de la apostasía y de estos falsos predicadores de la prosperidad. Y el gran problema es que la Biblia tiene una gran opinión sobre esto. Y según de Pedro dice de esta manera, y creo que me acompañen en la Biblia. Porque hay mucha gente que dice, no, la Biblia no habla sobre esto. ¿Cómo que no habla? La Biblia sí habla sobre esto. Lo que pasa es que muchos no saben Biblia. Y mira, te lo voy a leer de esta manera clara. En el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, la Biblia dice en el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por eso estos tienen multitudes. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso la gente dice, todos estos pastores son una manga de sinvergüenza, todos deben estar diciendo de mí, este es un sinvergüenza más, es un evangélico más. No te equivoques, porque nosotros no somos como aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. Te estoy hablando de lo que la Biblia dice en cuanto a estos sinvergüenza, que sí están robando a la gente. No todos son iguales. Pero gran parte del mundo evangélico y pastor evangélico son una manga de ladrón y sinvergüenza. Por eso que la Biblia dice acá claramente que muchos los seguirán. Para que usted no se sorprenda porque la iglesia está llena de esta gente. Dice la Biblia, de vosotros con palabras sobre los tales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay gente que me dice, pastor, usted no tiene que condenar a nadie, Dios es un Dios de misericordia. No, yo condeno lo que dice la palabra. Y la Biblia dice que estos por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, mintiendo. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia dice que ellos van a ser condenados, porque su corazón está lleno de avaricia. Si nosotros vamos a este mismo capítulo, en el versículo 17, la Biblia nos dice con una claridad lo que realmente Dios dice que hay en el corazón de estos sinvergüenza. Estos son fuentes sin agua, dice la Escritura, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras
habían huido de los que viven en error. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, toda esta gente que predica este falso evangelio es porque tiene un corazón entenebrecido. Tienen apariencia de piedad, como dijo Jesús, pero niegan la eficacia de ella. Parecen verdaderas ovejitas que no matan ninguna mosca. Usted los ve y como que parecieran ángeles detrás de un púlpito. Pero cuando utilizan la manipulación y comienzan a herir la susceptibilidad de la gente, cuando comienzan a herir de alguna manera la sensibilidad de la gente, es cuando usted se ve cautivo bajo la elocuencia y el carisma de estos falsos predicadores de la prosperidad. Imagínense, acabamos de ver un video de Héctor Aníbal Jiménez, este sinvergüenza hijo del diablo, porque realmente es un hijo del diablo sinvergüenza, ofreciéndole a la gente, bajo una situación tan compleja de lo que estamos viviendo hoy, un alcohol gel que supuestamente está combinado con nardo puro, para que ese alcohol gel que él compró seguramente a muy bajo costo, pero lo estaba ofreciendo o lo iba a entregar por 1,000 pesos de ofrenda. El ofrendar no es malo, pero es un negocio del evangelio. Entonces el gran problema de usted y de yo y de mí, realmente, disculpe, de mí, ¿cuál es el problema? Es que no conocemos la Biblia. Entonces todos lamentablemente están cayendo en este falso evangelio de la prosperidad. El apóstol Pablo dice en la carta de 2 Corintios capítulo 11, y es tremendo lo que dice la escritura aquí. Y creo que me puede acompañar por favor a la escritura. Si usted tiene Biblia, anote todo esto para que se lo diga en su cara al falso pastor que lo está dirigiendo. Y dígale que yo le mando un mensaje que es un hijo del diablo, que es un sinvergüenza, que se tiene que arrepentir, que deje de andar robándole a la gente, que hoy salga con su gran vehículo que tiene, que se lo compró a costa de las ofrendas de los hermanos, a través del falso evangelio de prosperidad que tiene, que vende el auto y que le vaya a dar a los pobres, porque hay gente que hoy necesita de comer. Y eso tienen que hacer todos estos pastores sinvergüenza, que aman el 2000 soñolientos. Tienen que ir a las calles a darle a la gente que necesita. Yo me hago responsable de mis palabras porque soy un hombre de Dios. Yo no le tengo miedo, me han querido quitar la vida muchas veces por decir estas verdades, pero yo no tengo miedo. Porque para mí el morir es ganancia, como le dijo el apóstol Pablo. Y para mí el vivir es Cristo, pero la verdad la tenemos que decir. Y el apóstol Pablo dice de esta manera, y quiero compartirlo con ustedes. En el capítulo 11 de 2 Corintios, dice de esta manera en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles. Escuche bien esto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no se sorprendan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amigo, la Biblia dice que son unos sinvergüenza. Lo dice con todas sus letras, son obreros fraudulentos, falsos apóstoles que se disfrazan. Porque así Satanás también se disfraza. Te pone cara como que fuera un ángel, pero realmente es un tremendo hijo del diablo. Y el gran problema de todo esto es que usted y yo tenemos la misma Biblia, que en este momento yo estoy utilizando, la misma Biblia, la misma. Pero usted no se dedica a leer la Biblia, usted se dedica a escuchar al que está predicando detrás de un púlpito. Y todo lo que él dice para usted es palabra de Dios, cuando la realidad, la palabra de Dios es lo que está escrito. La Biblia dice claramente, y el apóstol Pedro lo dijo, que la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, es esta palabra. E incluso dice que la Biblia, la palabra de Dios, no es una interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigo, es tiempo de despertar. Si realmente quieres servir a Dios, hazlo como corresponde. Jesucristo entregó su vida por tu alma. Y tú tienes el deber de servirlo a Él. A Él lo tienes que seguir. Tú no puedes ir detrás de un falso evangelio de la prosperidad, porque te estás condenando juntamente con aquel que te está predicando un falso evangelio. Lo que tú tienes que hacer es tomar en cuenta la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dice Pedro. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué quiere decir? Si usted escucha un mensaje de Dios, que sea conforme a la Escritura. En un momento Jesse, el discípulo de Eliseo, el gran profeta del Antiguo Testamento,
Había sanado a un hombre que necesitaba ser sanado de la lepra que él tenía. Dice la Escritura que Eliseo le dice, anda al Jordán, zambúllete 7 veces y serás sano. Jesse, su discípulo, viendo que no había sacado provecho el profeta de Dios, el hombre de Dios, porque el hombre de Dios no saca provecho de nada. De nada, escuchen bien esto, de nada. Porque los milagros los hace Dios. Y no saca provecho, ningún hombre de Dios saca provecho de eso. Y la Biblia dice que Jesse dijo, voy a buscar yo la ganancia que rechazó el profeta de Dios. Jesse fue a donde Naamán y le dice claramente, y miente incluso, como estos falsos predicadores de la prosperidad. Yo necesito recibir lo que rechazó Eliseo, porque él me manda a pedir lo que en su primer instante rechazó. Y Jesse llega con grande riqueza, la esconde y va al profeta de Dios. Y el profeta de Dios le dice, Jesse, ¿de dónde vienes? Le mintió. En ese momento vino la enfermedad de Naamán sobre Jesse. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que un hombre de Dios jamás va a buscar enriquecerse el evangelio. Eso es la inmoralidad más grande que pueda haber. Eso es inmoral. Que un hombre sea rico, un predicador de eso es inmoral. Porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Puedes andar bien vestido, pero no puedes andar con los trajes más caros, más costosos. No puedes. Porque el evangelio de Jesucristo no nos permite eso. Si tenemos abundancia, no es para enriquecernos nosotros y disfrutar la gran vida. Si nosotros Dios nos da en abundancia, es para repartir con los que necesitan. La Escritura dice en el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia primitiva a extenderse, también comenzó a ingresar la ofrenda, la ayuda, y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero dice la Escritura que conforme a la necesidad de los hermanos, lo repartían y todos lo tenían las cosas en común, según la necesidad. ¿Qué repartes tú? ¿Tienes jet privado? ¿Tienes el auto más lujoso de la ciudad o del pueblo donde tú estás pastoreando? ¿Andas con los mejores trajes de la sociedad? Pareces un magnate, no pareces un hombre de Dios. Y te cubres detrás de este falso evangelio de la prosperidad que no es bíblico, sino que es tu evangelio maldito. Es el evangelio que el apóstol Pablo dijo que era un evangelio maldito, según Gálatas capítulo 1. Si alguno predicara un evangelio diferente, el tal sea anatema, dice la Escritura. Y esa palabra, traducida del griego al español, es maldito. El que predica un evangelio diferente es un maldito. Se ha corrompido, ha medrado falsificando la palabra de Dios. Por eso que nosotros delante de Dios no somos como ellos. Predicamos lo que dice la Escritura. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Por eso este programa se llama La Hora de la Verdad. Usted busque algún programa donde un pastor puede estar hablando estas verdades. Usted va a escuchar pactos, ofrende, apoye, y va a empezar usted a escuchar ese tipo de discurso. Ese es el gran problema de hoy. Que la gente no sabe qué es lo que tiene que apoyar porque no conoce la Biblia. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, ni por necesidad, ni por tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Y Él es fiel para poder proveer lo que sea necesario para que nosotros podamos subsistir en esta tierra. Habacuc 2:4 dice que el justo por la fe vivirá. Por ende, nosotros como cristianos, y yo como pastor, que llevo por delante el rebaño de Cristo en una congregación, invito a los hermanos a reflexionar por un momento, a entender que el evangelio no tiene nada que ver con la riqueza. Los apóstoles no tenían ni plata ni oro. Yo a los predicadores les sobra la plata, pero para poder de alguna manera solventar sus propias vanidades. Usted lo sabe, amigo, que no quiere creer en Dios. Usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Usted, hermano, predicador. Usted, pastor, que me está viendo en este momento y lo único que quiere es que yo me calle. Pero la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. La Biblia dice claramente que estas verdades se tienen que hablar. Cristo viene pronto y lo dice la Escritura. Usted lo quiera creer o no, Cristo viene pronto. Y esto está evidenciando, toda esta pandemia está evidenciando el falso evangelio que predican un montón de pastores, de falsos apóstoles y falsos profetas.
¿Dónde están los profetas que no advirtieron lo que iba a venir al mundo? Son toda una manga de falsos profetas. ¿Dónde están los apóstoles saliendo a las calles supuestamente con ese don de milagro que tiene? ¿Dónde está Cash Luna? ¿Dónde está Guillermo Maldonado? ¿Dónde está el falso profeta Hernán Acosta? ¿Dónde está Juan Carlos Bazán? ¿Dónde están? El de la Catedral de los Milagros. Ese que ostenta supuestamente que tiene unción de Dios. ¿Dónde están? ¿Por qué no van a sanar a la gente con coronavirus? ¿Por qué no se van a España? ¿Por qué no se van a Italia con su jet privado? Si tienen el don de sanidad, vayan, que la gente allá lo necesita. ¿O será que allá no les resulta el milagro? Porque es un falso milagro. Porque realmente Dios no lo respalda. ¿O le tienen miedo al COVID-19, al coronavirus? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Dónde está su pastor? El que dice que tiene la unción. El que cuando usted se acerca lo tira hacia atrás, que le sopla y lo bota de espalda. Y usted sienta y está como polilla fumigada ahí, tiritando. ¿Dónde está esa unción? Ahora necesitamos los predicadores de la prosperidad. Que tu mensaje hoy sea una realidad. Hoy. ¿Dónde están? Escondidos en sus cuevas los ladrones. Ahí están. Ahí están, en sus casas, disfrutando de la riqueza que le dieron un montón de sonsos. Un montón de gente que no conoce la Biblia. ¿Dónde están los de Pare Sufrir? Disfrutando de lo que usted le ha dado. Porque le ha entregado un falso evangelio y usted creyó ese falso evangelio. La Escritura dice que esto no consiste en dinero, jamás. El evangelio no se puede vender. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo lo dio gratis. Y el costo del evangelio, para que hoy tú y yo lo podamos escuchar, fue la muerte de él en la cruz del Calvario. Es inmoral enriquecerse del evangelio. En la Biblia usted no va a ver nunca a un pastor rico, a un apóstol rico, jamás. Usted nunca va a ver un hombre de Dios ostentando riquezas. Pablo tenía que trabajar, tenía un oficio de carpas para poder costear sus viajes misioneros. La iglesia lo apoyaba, pero no para enriquecerse, sino para que él siguiera predicando la palabra de Dios. Todos dicen que esto están predicando la palabra, mentira, si ellos van a los hoteles de 5 estrellas. ¿Usted cree que cuando vino Cash Luna estuvo en un hotel barato? ¿Usted cree que cuando vino el hijo de Guillermo Maldonado vino a un hotel barato, estuvo en el hotel más costoso de esta ciudad? Ellos no pueden dormir de una manera sencilla. Se creen grandes porque son magnates del evangelio, son sinvergüenzas. Por eso, querido amigo, este tema se trata y habla del falso evangelio de la prosperidad. Yo quiero invitarlo a cada uno de ustedes a contactarse con nosotros. Ahí están los números telefónicos y espero que haya sido de bendición este mensaje en esta tarde. Que Dios le bendiga a su servidor, el pastor y misionero Alejandro Zurita. Hasta otra oportunidad. Que Dios le bendiga. Me levantaré al nombrarme, no más llanto ni dolor, como águila volaré, ante él me postraré, mi Dios, me levantaré. En mi interior, que aunque falle el corazón, mi alma anclada está en mi Dios. Cristo ya triunfó y la tumba conquistó. Victoria ya logró. El Señor resucitó, me levantaré.